Amados, vamos a esperar unos segunditos para que también los hermanos que están en casa puedan aprovechar. ¿Cómo está? Listo, nuestro tema de hoy, el modelo de Dios. En primer lugar, la serie, el modelo de Dios para la vida cristiana. Específicamente el modelo de Dios para el hogar y aún más específicamente el modelo de Dios para las esposas dentro de ese hogar. Estuvimos viendo la semana pasada que el primer lugar que ocupa la esposa es precisamente ese lugar, o el primer lugar que ocupa la mujer es precisamente el lugar como esposa. Este lugar como esposa es su lugar ideal, es el lugar principal, al punto que decíamos, una esposa puede ser exitosa en la ciencia, en la medicina, en el arte, pero si fracasa en el hogar, ese va a ser siempre su mayor fracaso, es el fracaso de sí misma. Y cuando se da este fracaso, este va a traer consecuencias, devastadoras. ¿Por qué? Porque un matrimonio exitoso es el único que le va a poder dar a ella y también a sus hijos y también a su esposo y a todos aquellos que tengan que ver con ese hogar un sitio que sea de felicidad, de tranquilidad y de paz. Creo que las puertas abiertas desconcentran bastante. Si no, vamos a usar el micrófono también. La posición de Eva en el primer Edén, o en el Edén, en el primer hogar, es también una muestra de lo que ha de ser la mujer en general. Decíamos que la Escritura menciona en Génesis capítulo 2, versículo 18, que Dios vio al hombre solo y que luego decide, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, la palabra idónea es una palabra que significa adecuada, una ayuda que sea adecuada. Ya él había conocido al ser superior, había conocido a los seres inferiores, como en este caso los animales, pero no había encontrado en toda la creación quien fuera su compañía ideal. Entonces crea a Dios a esa compañera adecuada y dice en 1 Corintios 11, 8 al 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Con este recordatorio de parte de la introducción que estuvimos viendo en esa lección pasada, vamos a retomar el punto que estábamos tratando de los requisitos para la esposa. Veíamos todo lo que tiene que ver con la sujeción desde Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido. Las casadas estén sujetas a sus maridos y otra vez las casadas estén sujetas a sus maridos, primero como al Señor, dice Efesios, y Colosenses dice como conviene en el Señor. Y va a dar un ejemplo específico. Este ejemplo específico es el ejemplo de Sara, que era una mujer que verdaderamente encarnaba este mandamiento. Porque cuando hablamos de una mujer en sujeción, quizá yo lo pueda interpretar o explicar de una manera, usted lo puede interpretar o entender de otra, y podríamos estar discutiendo indefinidamente sobre qué es sujeción. ¿Qué quiso decir Dios con sujeción? Y el hombre también podría abusar de esta expresión para tratar de exigir de la mujer más de lo que se debe. Por eso entonces el apóstol procede a hacer una ilustración importantísima al tomar el ejemplo de Sara. En Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 5 y 6 en especial, dice el apóstol, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Claro, cuando tomamos un ejemplo práctico de la Biblia, un personaje
y vemos en ese personaje la aplicación vívida, diaria de un mandamiento, entonces podemos decir que hemos entendido adecuadamente dicho mandamiento. Cuando a Sara se le dijo que debía estar sujeta a Abraham, ¿cómo lo entendió? En primer lugar, dice el texto, que ella obedecía a Abraham. En segundo lugar, no solamente obedecía la dirección de Abraham, no solo obedecía su autoridad, sino que literalmente le llamaba Señor. Y dice ahora el apóstol Pedro, por inspiración, que las mujeres, las casadas obviamente, son ahora las herederas precisamente de esa mujer llamada Sara. Ahora, decíamos también que se apresura el apóstol Pedro a aclarar por el parte del marido, diciéndoles: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Entonces, decíamos o concluíamos, la esposa no es inferior, la esposa es diferente del hombre. La esposa fue tomada de la costilla varonil, no fue tomada de ninguna otra parte para denigrarla. Y recordábamos el dicho de alguien que alguna vez dijo: si la hubiera tomado de la cabeza, y ella hubiera tratado de enseñorearse del hombre. Si la hubiera tomado de los pies, el hombre la pisotearía permanentemente. Pero la tomó de su costado para que él entienda, y ella también, que es su compañera. Ella va a estar a su lado, y a su lado es que va a encontrar su mejor realización. Va a lograr la más grande de las utilidades como ser creado por Dios, y también puede lograr sus más dulces alegrías si y solo si sigue el plan de Dios. Veíamos que las mujeres, en cuanto a los privilegios espirituales, son iguales al hombre, porque dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 al 28, porque todos sois hijos de Dios. Y dice: ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero que esta unidad de privilegios, es decir, que ambos tienen la oportunidad de ser salvos, que ambos tienen la oportunidad de heredar el cielo, que a ambos Dios les perdona sus pecados, que a ambos les llama hijos de Dios, que se les toma en igualdad en todos esos sentidos y aspectos, no significa uniformidad de práctica. ¿Por qué? Porque a la mujer sí se le ha impuesto una subordinación, se le ha impuesto una dependencia y una diferencia con el hombre por las tres razones que el Señor le ha asignado, mencionadas en los textos que ya presentamos, y en Primera de Corintios 14:34 y en Primera de Timoteo 2:13 y 14. De manera que en la iglesia primitiva las mujeres lo entendieron, las mujeres cristianas lo entendieron, y ellas no predicaban ni dirigían oraciones en una asamblea mixta, es decir, compuesta por hombres y mujeres, ni tampoco ejercían ningún tipo de autoridad, ni llevaban a cabo ninguna enseñanza en las asambleas públicas de la iglesia. Porque ya diría el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, que el varón es cabeza de la mujer. Y en Efesios 5:23 todavía va a reforzar más ese concepto al decir: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Al hacer esta comparación, debe hacer estremecer, debe hacer temblar a la mujer de que ella se atreva siquiera a desafiar el liderazgo que Dios ha puesto en el hombre, porque desafiar dicho liderazgo es desafiar el liderazgo de Cristo. De la misma forma que se entiende que hay que llamar Señor a Cristo y demostrarlo en obediencia, de la misma forma ella debe considerar Señor a su esposo y demostrar que es su Señor a través de la obediencia. El Señor no es simplemente un título o una forma de referirse al esposo. Escuchamos mujeres decir: no, mi Señor llega más tarde, de boca, pero cuando llega a la casa, su actitud hacia Él es de irrespeto, su actitud hacia Él es de desafío, su actitud a Él es de yo hago lo que quiero.
entonces ha convertido Señor en un término sin significado. Si es Señor, entonces debes obedecerle. Un hogar donde hay dos cabezas es definitivamente un cuerpo deforme condenado a la muerte espiritual. Este es un requisito bíblico, dice el apóstol allí en 1 de Pedro 3:6. Pero seguimos hablando acerca de los requisitos para que la esposa pueda contribuir a ese modelo de hogar que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Si vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 7 y los versículos 2 al 5, encontramos que dentro de ese modelo, una esposa no puede negarse a cumplir con su esposo lo que el apóstol por inspiración llama el deber conyugal. No puede, dice la Escritura. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, el apóstol dice que una mujer que entiende el modelo de Dios nunca le va a negar su cuerpo a su esposo, a menos que, como ya lo aclaramos en la lección pasada, haya motivos de salud, haya motivos de luto, haya motivos de una tragedia, haya motivos de, como dice el apóstol Pablo, que quieran dedicarse a una actividad espiritual y sea de mutuo consentimiento. No puede la mujer decirle, no, mira, lo que pasa es que justo esta semana me voy a dedicar 100% a la oración nada más, así que no me toques. No funciona de esa manera. Tampoco el hombre que no quiere estar con su mujer puede utilizar esto de excusa para decirle, justo esta semana voy a estar estudiando full la palabra, así que no puedo estar en esto de disfrutar la carne, ¿verdad? La parte física, así que durante esta semana me niego. Ninguno, porque el mandamiento es para ambos. En caso de que haya una pausa, esa pausa debe ser con mutuo consentimiento. Y dice que debe ser por breve tiempo para evitar que uno de los dos caiga presa de la incontinencia. El apóstol Pablo, no voy a decir el apóstol Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, sea Pablo o no, va a decir en el 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice entonces, más bien a cada uno debe honrarle estar en el matrimonio. A cada uno debe preocuparle que su lecho no sea mancillado, no sea contaminado. Y debemos agregar, si sumamos este texto con el anterior, que no sea ese lecho descuidado o tratado con negligencia. ¿Por qué? Porque tratar el lecho con negligencia lo que va a llevar es a alguno de los dos a cometer inmoralidad sexual. Y va a decir entonces el autor, si llegan a caer en eso, los va a juzgar Dios, en el sentido de condenarles, ¿no? Hay textos donde juzgar involucra evaluar solamente, y hay textos donde juzgar significa condenar. Aquí obviamente se está refiriendo a una sentencia. También dentro de los requisitos de la mujer en el modelo de Dios es que ella tenga respeto por su esposo. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, que es nuestro tema, respete a su marido. Esto significa que la mujer debe valorar, debe estimar a su esposo, debe apreciarlo, debe saber y entender lo que significa el papel que él realiza, lo que significa el liderazgo que Dios le ha dado, lo que significa esa guía o dirección, y valorarlo, el trabajo que hace, su sacrificio, su cansancio, su amor, tratar de poner eso en el verdadero sitial que merece. Además,
dice la Escritura que no solo deben amarlo, deben respetarlo, sino que deben amarlo. Y aunque este amor obviamente debe ser mutuo, otra vez recuerden, así como en la clase de los esposos trataba de no invadir el tema de las esposas, ahora en el tema de las esposas me enfocaré en ellas, independientemente de que obvio es que estos mandamientos van para ambos. Cuando existe una actitud de amor permanente de parte de la esposa hacia el esposo y viceversa, los hijos también son beneficiados porque ellos crecen en un entorno de amor que les ayuda a ser mejores hijos. Por eso diría entonces el apóstol Pedro en Tito, capítulo 2, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es un amor doble. Por eso cuando el esposo ve a su esposa mostrando amor hacia sus hijos, él se siente feliz y realizado. Y cuando los hijos ven que esa esposa le da amor a su esposo, ellos también se sienten realizados. Ese es un hogar feliz, un hogar pleno, un hogar según el modelo de Dios. Si es posible, hermanos, también las esposas deben dar precisamente esos frutos para su esposo. ¿Cuál? Los hijos. A Eva, la primera esposa, se le dice, allá en Génesis 3:16, darás a luz los hijos. Y también el apóstol Pablo va a decir en 1 de Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En este tema, obviamente o claramente, Dios no ha puesto un límite en cuanto a la forma o la cantidad en la que se va a fructificar la mujer. No ha dicho, lo bíblico es que tenga un hijo, o lo bíblico es que tenga 2, o lo bíblico es que tenga 10. Ha llegado alguna religión tradicionalista, religión de hombres, a decir, solo puede tener 1 y lo demás es pecado, o solo puede tener 2 y lo demás es despilfarro o es irresponsabilidad. Ha llegado alguna religión a meterse con esto, pero en realidad la Biblia no da ningún mandamiento al respecto. Ahora, muy importante, acabamos de leer un texto donde dice que la mujer debe gobernar su casa. Lo tenemos aquí en 1 de Timoteo 5:14. Interesante porque esa expresión en español suena similar a la que se usa para los ancianos. Dice que los ancianos deben gobernar bien su casa. Pero ahora dice que la mujer debe gobernar bien su casa. Bien, dentro del contexto, el apóstol Pablo, y en el término que utiliza específico para gobernar, está dando a entender el administrar. Administrar, porque la mujer tiene mucho más que hacer en el hogar que simplemente lavar los platos, barrer el piso, trapearlo y recoger la ropa o hacer comidas. Ella tiene un gran trabajo y ese gran trabajo es hacer posible que en el hogar reine el amor, la alegría y el verdadero compañerismo o comunión. Así como hay comunión en el cuerpo de Cristo a nivel espiritual, en la casa también debe haber esa comunión. Comunión que rompen ¿qué cosas? Obviamente el periódico. En tiempos en que el hombre se ponía a leer el periódico después que llegaba del trabajo, ignorando a toda su familia. Ahora ya no es el periódico, ahora son nuestras tablets, ahora son nuestros teléfonos, ahora es nuestro televisor. Ella debe velar para que no haya nada en la casa que interrumpa esa comunión. Comunión es participar juntamente con. ¿Qué cosas nosotros hacemos participando juntamente con el esposo, con los hijos, que no sea comer en la mesa? Que a veces ni eso sucede. A veces el esposo ya se ha acostumbrado a comer solo, se ha acostumbrado a dormir solo, se ha acostumbrado a salir solo o al revés también. Ahí se está rompiendo esa comunión y ella es en este caso lo está diciendo el apóstol Pablo a través de este texto, ella es la encargada de hacer ese énfasis, tiene esa responsabilidad a pesar de que el esposo sea el líder. Ella va a tratar de que ese lugar sea un lugar brillante, sea un lugar alegre, sea un lugar
ordenado, que no sea un lugar frío del que haya que salir huyendo o del que uno no sienta deseos de aparecerse. Muchos hombres están en el trabajo y están deseando que algún amigo los invite a algún lugar, o están deseando que el esposo les ponga horas extra, porque no quieren llegar a casa, porque en casa no precisamente hay esa comunión, esa alegría, sino frialdad, desorden, desafío, indiferencia. Si ellas se preocupan de crear ese entorno que debe haber, seguramente si su esposo no es un impío desalmado, si no es una persona con serios problemas de carácter, y si ella crea el ambiente adecuado, ese hombre va más bien a desear que por alguna razón haya algún fallo técnico y le pueda decir su jefe, vamos a cerrar hasta aquí porque por hoy ya no podemos trabajar. Se ha ido la luz, la planta eléctrica no funciona, así que vamos a tener que cerrar por hoy. Y él poder correr hacia los brazos de su esposa, hacia los brazos de sus hijos. Si logra eso, ella estará cumpliendo este aspecto que menciona allí el apóstol Pablo cuando dice que administren adecuadamente su casa. Si ellas también mantienen abiertas las puertas de la hospitalidad para los amigos de su esposo, siempre todo dentro del orden y del respeto que su esposo debe exigir como el líder de parte de sus amistades, y mantiene la puerta abierta también para los amigos y compañeros de sus hijos, pues nunca tendrá que quedarse sola en un sofá preguntándose dónde estarán ellos, dónde andará mi esposo, dónde andarán mis hijos, porque cada uno de ellos tenga que, para poder tener amistades y compartir con ellos, verlos por allá y quedarse horas por allá, porque saben que en la casa los van a tratar mal y encima van a humillar al esposo delante de ellos con malos gestos y malas conductas. Entonces luego no culpe, luego cúlpese sola a sí misma si no sabe dónde están su marido y sus hijos. También dentro de los requisitos de la esposa está que deben ganar a sus maridos por medio de la buena conducta. Pedro habla de las mujeres que tienen maridos no creyentes y dice en Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 al 4, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. La expresión en este texto que dice no creen a la palabra se refiere a la palabra de Dios y a la obediencia al Evangelio. Pero luego la expresión donde dice que sean ganados sin palabra no es una contradicción de la primera frase. Esa palabra de allí que dice sin palabra es sin las palabras personales de la esposa, es decir, sin que ella tenga que activar lo que llamamos la cantaleta, ¿no? Sin necesidad de que ella esté constantemente insistiendo de manera verbal, puede ganar a su esposo incrédulo. Los esposos de las mujeres cristianas que ellos mismos no han obedecido el Evangelio pueden ver en ellas las clases, los sermones, el modelo de Dios para la vida cristiana. Y respetar eso, darse cuenta de lo importante y del valor que eso tiene y decir, yo también quiero eso. Yo también quiero tener esos cambios. Yo también quiero tener ese avance en mi persona, en mi vida. Yo también quiero tener esas bendiciones, pero primero él debe verlo en ella. La palabra conducta significa comportamiento o forma de vida, y así se traduce en varias versiones. La esposa cristiana ha de dar un ejemplo íntegro, un ejemplo intachable a su esposo no creyente. Si ella deja que las pequeñas excusas le impidan servir a Dios, que las pequeñas excusas le impidan congregarse, entonces él verá que la religión de ella es superficial, que la religión de ella es de segundo o tercer nivel de importancia o prioridad. A través de los años,
una mujer consagrada, una mujer responsable con la causa de Cristo, va a ganar definitivamente a otros, no solo a su esposa, a su esposo, para Cristo y para la iglesia. Una mujer piadosa que tiene convicciones espirituales y las defiende. Una mujer que ama verdaderamente a la iglesia por la que Cristo murió en la cruz para que pudiera ser establecida. Una mujer quien no critica a esa iglesia o a sus miembros o a sus líderes delante de su esposo inconverso. Una mujer que no se pierde ni un solo servicio a menos que se lo impida el trabajo o la salud. Que lee su Biblia cada día, que enseña a sus hijos a orar y le enseña con el ejemplo, que muestra paciencia y comprensión a través de las pruebas y de las tragedias de la vida, que se nota que vive verdaderamente cerca de Dios y que se ha podido absorber, ha podido tomar para sí esas virtudes y esas cualidades que habla Dios en su palabra. Esa mujer, ese tipo de mujer va a ser respetada, no solamente por su esposo inconverso, va a ser respetada por todos. Dice la palabra en las letras del sabio, en Proverbios 31, 28 y el 30, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ese es el tipo de mujer que debe cada una aspirar a ser. No las mujeres de las revistas, no las mujeres de Hollywood, sino las mujeres de la Biblia. Las mujeres que llenaron verdaderamente ese molde del plan de Dios, ese modelo. ¿Y qué mujer no nos ejemplifica o nos ejemplifica mejor ese modelo que la reina Esther? La que era simplemente una doncella y terminó convirtiéndose en la reina de uno de los más grandes imperios de la historia de la humanidad. Esther definitivamente califica como una de esas mujeres santas que en otro tiempo esperaban en Dios, dice el apóstol en su escrito. Vamos a leer Esther capítulo 5, versículo 2, donde dice: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Costumbres de ese imperio donde solamente de esa manera ella podía acercarse a él. Ella estaba a cierta distancia y ella no se podía dirigir al rey. Hacerlo era motivo de muerte instantánea. Pero ella quería hablar con él. Así que lo que hizo fue que se mostró por allá, así como quien no quiere la cosa, hasta que el rey al verla dice: a ella halló gracia ante sus ojos, y le extendió el cetro como diciéndole: ven, quiero que tengas acceso a mí. Una cosa es que una mujer encuentre un marido. Eso no es tan difícil. Te puede encontrar un marido. Otra cosa es, muy distinta es, que esa mujer se gane a ese marido día tras día después de haberlo encontrado. Hay lecciones que las esposas de hoy deben aprender de Esther. El esposo de Esther se había asociado con personas malignas, personas perversas, con malas compañías, como diría el apóstol Pablo. Pasó mucho tiempo lejos de su esposa. Un hombre malvado llamado Amán se encargaba de absorber la atención y el tiempo del rey. Asuero, como se le llamaba al rey de este imperio, descuidó su hogar. A tal punto que la reina le va a decir a Mardoqueo, su tío, en el capítulo 4, versículo 11, no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y era la esposa. Y no la había visto en 30 días, aunque no se había movido él del palacio. El problema que persiste en muchos hogares hoy es que el marido encuentra entretenimiento, placer, complacencia fuera del hogar, en una fuente, en persona
o en grupos que no son ni sus hijos ni su esposa. Esther vio el problema y estaba decidida a resolver dicho problema. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, tenía que dirigirse a él. Pero ya decía, en ese tiempo, dirigirse al rey sin que él hubiera concedido esa oportunidad de su iniciativa era motivo de muerte instantánea. Por lo tanto, ella le pide a sus seres queridos, que eran judíos, temerosos de Dios, sus hermanos en la fe, que oraran por ella. Dice en el capítulo 4, versículo 16, le dice a su tío, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Amados, detrás de cada marido desorientado está el enemigo. Hay un enemigo grande. Satanás está trabajando. El diablo, hermanos, no solamente quiere destruir o romper los matrimonios, sino que también quiere destruir la santa palabra de Dios. El esposo de Esther estaba ciego a un complot que se había cocinado frente a sus ojos. Y peor, se había cocinado con su participación. Y una de las víctimas de ese complot iba a ser su amada esposa. Y él ni siquiera había caído en cuenta de ello. Sus ojos necesitaban ser abiertos, porque todas las estratagemas, todas las artimañas de Satanás estaban siendo utilizadas para poder conseguir un mal fin. Esther necesitaba la ayuda de Dios con este problema. Esther necesitaba también la ayuda de sus hermanos. Hay poder en un esfuerzo unido, y la oración eficaz del justo, dice Santiago, puede mucho. Ella empezó a pelear con el enemigo que estaba atando a su esposo, cegándole y que también estaba amenazando su hogar. Y ese ataque que ella realizó contra el enemigo trajo resultados, porque luego va a decir la Escritura en el capítulo 6, versículo 1, siempre de Esther, dice, aquella misma hora o aquella misma noche se le fue el sueño al rey. El rey estaba preocupado y pidió que le leyeran las memorias, las crónicas de su reino. Así que sus siervos empezaron a recordarle sus bendiciones pasadas, el tiempo cuando Dios lo libró milagrosamente de la muerte, y empezó a acordarse de sus obligaciones. Allí Esther empezó a ganarse a su marido a través de una fuerte batalla espiritual. Esther decidió tomar la iniciativa sin importarle el costo ni el peligro en el que estaba poniendo su propia vida. Porque ella va a decir, recuerden el 4:16, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Qué mujer tan decidida y qué mujer con tanta iniciativa. Pablo diría, sin que Esther lo hubiera leído, pero lo estaba practicando, en Romanos capítulo 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mujer, haz algo, no le cedas terreno al enemigo, no le cedas terreno a los enemigos, sean Satanás o sean las personas. La mujer de Amán, incluso la mujer de Amán, logró ver que cuando se une el pueblo de Dios, que cuando una mujer está dirigida por Dios, consagrada a Dios y está decidida a hacer la voluntad de Dios, nada la puede detener. Viendo todo lo que estaba pasando, la mujer de Amán va a decirle a su marido que no hay forma de ganar esa batalla. En el capítulo 6, en el versículo 13, dice esta mujer, no, ese no lo tenía incluido ahí, disculpen. El capítulo 6, versículo 13 dice, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. A pesar de estos ejemplos y a pesar de esta palabra,
Muchas buenas mujeres se acobardan, se atemorizan y permiten que el enemigo les quite a sus hijos, les quite a su esposo, les quite su hogar. Esther tomó la iniciativa de salvar a su esposo y de salvar a su familia. Esther usó armas como mujer para poder ganar a su esposo, porque a veces la mujer no entiende que Dios le ha otorgado todas las herramientas y las armas para convencer, para endulzar, para persuadir a su líder para que éste pueda ir por el camino correcto. No se han conocido a sí mismas lo suficiente, no han puesto en práctica la buena astucia de la que habló Jesús cuando mandó a los apóstoles a predicar. Dice el capítulo 5, versículos 1 y 2, 5, 1 y 2, que sí lo tenemos acá en pantalla. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Mire, lo primero, un vestido que solamente se colocaba en los grandes eventos. Se lo colocó ese día. Y termina el texto, y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Esther se hizo más atractiva. Esther era una mujer con un plan. Ella fue a trabajar. ¿Y sabe cuál era su trabajo? Convencer nuevamente a su marido de que él la necesitaba. Dice luego los versículos 3 y 4. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Ella le preparó, luego de haberse vestido de manera muy atractiva, la comida favorita de su esposo. Nada suaviza, o casi nada suaviza a un esposo más que su plato favorito de comida. Esta es una táctica conocida por la mayoría, pero poco empleada. Antes que Jesús incluso hablara con el apóstol Pedro, primero lo alimentó. Dice Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Siempre nos concentramos en el diálogo que hubo entre Jesús y Pedro, pero se nos olvida que el texto primero dice que Jesús les sirve desayuno a los apóstoles y espera que este hombre se goce comiendo lo que más le gustaba en esta vida, el pescado, porque era un pescador. Luego de que comió, es que Jesús ahora lo ve preparado y le dice: ¿me amas más que estos? Si lo pudo aplicar el Señor con Pedro, ¿cuánto más deben hacerlo las esposas con sus esposos? Esther sugirió a su esposo traer a su mejor amigo a esta comida. Ella aborrecía a Amán, pero tenía que actuar, como decimos, con pie de plomo o pie de gato en todo esto, ¿no? Porque se estaba enfrentando a una persona sumamente peligrosa. Y dice que ella mimó a su esposo, lo consintió y lo enamoró más a través de su apariencia. Y luego le dice: si he hallado, versículo 8 del capítulo 5, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda. Mire, ella le pidió su opinión y le hizo sentirse importante, como lo era, mostrándose útil para él, siendo atenta con él. Esta mujer se había decidido, repito, a ganar a su marido. A continuación, se muestra como un poco tímida, como que, bueno, ella iba a pedir algo, pero que le da mucho temor, aunque estaba muy segura de lo que iba a pedir, pero se hizo ver como que en realidad tenía temor, como que en realidad quería dejarle a él, lo quería dejar picado, como decimos. Y hermanos, eso también es una táctica que gusta mucho o que despierta la curiosidad en el hombre. Y el rey le dice: ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Versículo 6. Pero ¿sabe qué? Ella también se dio importancia porque ella era una reina. Y ese día no le pidió nada.
lo dejó en visto, diríamos hoy en WhatsApp. Lo dejó en visto hasta el día siguiente. No le dijo nada hasta la mañana siguiente. Todo hombre es susceptible a estas cosas. Por último, Esther pidió protección a su esposo. El rey estaba listo para hacer cualquier cosa que su mujer le pidiera. Y ella le dice en el capítulo 7, versículo 3, Esther 7:3, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. En ese momento fue que Asuero se dio cuenta, me quieren matar a mi esposa y encima quieren exterminar al pueblo de mi esposa. Y dice, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Capítulo 7, versículo 5. En ese momento se estaba dando la sentencia del impío Amán. Esta última escena la Biblia la registra de la siguiente manera en el capítulo 7, versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Así que la mujer que temía a Dios, que utilizó estas herramientas, que fue sabia, que fue prudente, que fue útil, que fue atenta, ganó contra las artimañas más horrendas del mal, aquellas en las que incluso habían involucrado a su marido. En conclusión, amadas hermanas y amados hermanos, Jeremy Taylor dice, una buena esposa es el mejor regalo del cielo en la tierra para el hombre. Su ángel y ministro de gracias innumerables, su joya de muchas virtudes, su cofre de joyas, su voz con la más dulce música, su sonrisa, su día más brillante, su beso, la guardiana de su inocencia, sus brazos, la valla de su seguridad, el ungüento de su salud y el bálsamo de su vida, su industria, su riqueza más segura, su economía, su mayordomo más seguro, su servicio postal, su fiel consejero, su seno, la almohada más suave para sus sienes. Ella es sus oraciones, la más hábil abogada de las bendiciones del cielo sobre su corazón. Por esto diría el sabio en Proverbios 31, 10 al 12, mujer virtuosa, mujer así como el modelo de Dios, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de sus vidas. Las esposas cristianas que obedecen el modelo de Dios son respaldadas siempre por el mismo Señor, siempre y cuando utilicen el adorno que Él les ha dado, a saber, un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de nuestro Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos, y nos permita ser fieles al modelo de Dios para nuestra vida cristiana. Amén.